Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a Top Gente. Hoy día estoy en Reñaca. Vamos a conversar con dos fonoaudiólogos. Vamos a partir con María José Muñoz, luego vamos a hablar con Felipe Ortega sobre esta especialidad que ellos desarrollan. Hace poquito tiempo llegaron a nuestra región, están concentrados acá en Reñaca, en el edificio, ya les voy a dar la dirección. Esto es en Avenida Bosques de Montemar 30, edificio Soho, en el segundo piso, la oficina 211 en Reñaca. En pantalla vamos a estar poniendo el teléfono también para tomar hora, el Instagram que es Fono Neuro Rehabilita. Y esta especialidad que tiene María José y Felipe, ellos son fonoaudiólogos especialistas en neurorehabilitación y en pacientes neurológicos. ¿Cómo estás, María José? Muy bien, muchas gracias, Morín, por esta invitación. Muchas gracias por recibirme. Y bueno, primero explicar esta especialidad, ¿para qué pacientes está dirigido? Bueno, nuestra especialidad, que es neurorehabilitación, nos dedicamos especialmente a pacientes que presenten enfermedades al cerebro, que vengan derivadas, por ejemplo, de algún accidente como el TEC o accidentes cerebrovasculares o incluso enfermedades que vienen desde el nacimiento. Y también enfermedades que parten en la vejez. Entonces nos dedicamos a todas estas enfermedades que en realidad provocan dificultades para hablar, para comer y también en el lenguaje. Mira, qué interesante. Súper importante porque esas personas uno ve, lo ve en casos de gente famosa que le ocurre esto. A veces su carrera se termina solamente porque no se pueden comunicar muchas veces. Un caso muy claro es el cantante, ¿cierto? Jorge González, de Los Prisioneros. Exactamente. El cerebro en realidad es una gran máquina que muchas veces nos deja preguntas sobre qué está pasando, por qué puedo cantar pero no puedo hablar. Pasa mucho, por ejemplo, en Jorge, que él es un cantante que en realidad tuvo un ACV, que quedó con muchos problemas en su marcha y también en el habla y en el lenguaje, según lo que pudimos ver nosotros en redes sociales y lo que se mostró en realidad en la televisión. Y claro, efectivamente, él después de una larga rehabilitación, ya lleva varios años, ha logrado caminar de forma correcta y comunicarse de forma correcta. Sin embargo, como él dice, la voz se mantiene y ha podido seguir cantando en el tiempo. Pasa mucho también en los pacientes que tienen tartamudez, como se conoce coloquialmente, que son estos pacientes que muchas veces hay casos en que el paciente tartamudea para hablar, pero al cantar no tiene tartamudez. Entonces, si se fijan, el cerebro en realidad es una máquina que nos puede jugar estas pasadas. Pero por eso es importante la rehabilitación, para poder rehabilitar al paciente desde todos sus ángulos y de todos los campos que hay que ver, como el lenguaje, el habla, la deglución, incluso el canto, en caso de que el paciente se desarrolle en esta área. Claro que sí. Vamos a hablar de dos temas en específico, la electroestimulación. Sí, y lo que en realidad nosotros nos especializamos es en el trabajo con electroestimulación. Es una herramienta que se viene trabajando ya hace varios años, pero que en Chile ha tenido su potencial en los últimos 20 años aproximadamente. Trabajamos con este tipo de equipos que les voy a mostrar por acá. Este tipo de equipo trabaja con dos tipos de corriente, que es la corriente TENS y la corriente NMS. A grandes rasgos, este tipo de equipo nos permite trabajar con diferentes tipos de pacientes. Un paciente que tiene una lesión cerebral se puede manifestar de diferentes formas, como le estábamos conversando. Una opción es que tenemos pacientes que presentan debilidad muscular. Entonces, para poder rehabilitar necesitamos fortalecer. Y para eso se ocupan equipos como este, pero con una corriente específica. Se puede utilizar en la cara, en el cuello o incluso dentro de la boca. Mira qué curioso. Por otro lado, tenemos otro tipo de pacientes que en realidad lo que necesitamos es disminuir la rigidez que presenta su patología. Esto pasa mucho en pacientes que tienen Parkinson. Ellos se caracterizan mucho porque presentan un aumento en el tono muscular, lo que provoca que estén más rígidos y presenten mucho dolor en la musculatura. Entonces con ellos se trabaja este tipo de electroestimulación, pero en TENS. Entonces se trabaja de acuerdo a lo que ellos vayan necesitando. Y para eso, de hecho, utilizamos, por ejemplo, este tipo de electrodos, que son electrodos intraorales, se ocupan dentro de la boca. Y los electrodos que van para la carita y el cuello son estos más pequeños. Todo es, por supuesto, de tamaños no invasivos, ¿cierto? Está todo pensado para que la gente lo tolere y beneficia su rehabilitación. Sí, de hecho, incluso la electroestimulación, para poder utilizarla hay que estudiar bastante porque cada paciente se adapta a un tipo de configuración diferente. Entonces, el trabajo es súper personal. Perfecto. Vamos a hablar de otro tema con María José, modificación de alimentos. Así es, nosotros también como fonoaudiólogos estamos a cargo del área de deglución de los pacientes. ¿Qué es deglución? Es comer.
Cuando nosotros tenemos alteraciones cerebrales, como por ejemplo lo que comentábamos, un ACV, un TEC o trastornos que vienen desde el nacimiento, algunos de ellos presentan dificultades para comer por diferentes motivos. ¿Y qué pasa comúnmente? Que al paciente o a la familia le dicen coma papilla o coma este tipo de alimento y claro, llegamos a la casa y no sabemos qué hacer o cómo modificar. Claro. O muchas veces entregamos un tipo de alimento que no corresponde y el paciente termina enfermándose o en general formando neumonias. Mira. Por este tipo de aspiración, que viene de la mano entonces de este trastorno del glutorio, de este trastorno para comer. Y hoy en día existen diferentes productos que nos ayudan a modificar los alimentos de acuerdo a las necesidades del paciente. Este primer tipo de modificador de alimentos, que ese específicamente es para modificar líquidos. ¿Qué hacemos con este modificador? Modificamos el agua, o el té, el café o el líquido que queramos consumir y lo bueno es que no cambia el sabor. Entonces es súper agradable para los pacientes. Pasa mucho que los hospitales de repente modifican los alimentos y el paciente se niega obviamente a comerlos porque el sabor es malísimo. Sí. Y en este caso no. En ese caso no. Perfecto. ¿Ustedes estos productos los venden? Así es, a partir de septiembre ya van a estar disponibles aquí en nuestro centro. Mira qué bien. El otro que tenemos por acá es el Gelia Hot. Este tipo de producto nos permite modificar alimentos y además los podemos calentar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Modificar, por ejemplo, un pollo, dejarlo en forma de pollo y servírselo al paciente en un plato. Lo que más llama la atención es que el paciente está comiendo una comida real, pero modificada. Entonces, en su plato va a haber un pollo, va a haber una papa, pero al comerla la sensación va a ser distinta y va a estar más adecuada. Blandito, ¿no? Exactamente, va a ser adecuada a su trastorno del glutorio. Mira, ¿y es difícil lograr eso? ¿Esto facilita todo? No, eso facilita todo, porque de hecho vienen las medidas correctas, entonces usando la medida correcta, con el gramaje correcto, por ejemplo, de un pollo, se logra de forma inmediata. Mira qué interesante, porque no comen siempre lo mismo. Sí, de hecho eso pasa mucho en los hospitales, que a los pacientes, como te digo, les llegan unas papillas o el Nestún o la avena, entonces dicen, no, quiero comer, y el paciente tiende a bajar de peso. Claro que sí. Pero con esto podemos lograr que el paciente coma lo que comía habitualmente y rico. Transformado con esto. Y transformado. ¿Tenemos otro más? Sí, finalmente tenemos la espuma instant, que este es otro tipo de modificador de alimento, que lo que provoca es que el alimento se vuelva una espuma. Es como la espuma de los postres. Sí. Entonces, ¿qué hace? Que el paciente al comer, puede comer un alimento dulce, por ejemplo, espuma de plátano, una espuma de chocolate o incluso una espuma de huevo. Mira. Si es que le acomoda el sabor. Tampoco modifica el sabor y hace que el alimento se deshaga en la boca. Mira cómo ha avanzado la tecnología, impresionante. ¿Y estos de qué país son estos productos? Estos productos son alemanes y los distribuyen desde España a Chile. También tengo otro por acá que también les quiero mostrar, que es un aireador de líquidos que se trabaja con Air Instant. Esa es la marca, que también es de la misma empresa que trae estos modificadores a Chile. Y esto forma una espuma de aire de los líquidos. Por ejemplo, nosotros podemos espumar una Coca-Cola, un café, un té. ¿Qué provoca esta espuma? Va a la boca y se deshace en la boca, entonces no tenemos riesgo de aspiración o que esa comida se vaya a los pulmones o el líquido se vaya a los pulmones. Pero ¿qué logramos? Que el paciente sienta el sabor de la Coca-Cola o el sabor del café en la boca y no perdamos el gusto, que muchas veces los pacientes se quejan porque comen comidas insípidas que en realidad no tienen gusto a nada y con esto ellos pueden mantener esos sabores y en realidad mejorar la calidad de vida del paciente, que es lo más importante. Perfecto, le vamos a agradecer a María José Muñoz, una audióloga que hoy día nos comentó en esta primera parte sobre estos temas en específicos. En pantalla nos estaba apareciendo todo el tiempo el Instagram, el teléfono de contacto para que puedan venir también si desean acá a la consulta en Reñaca. Vamos a ir con la segunda entrevista. Vamos a presentar ahora a Felipe Ortega, quien también es fonoaudiólogo, que ellos atienden en este centro que está ubicado en Avenida Bosques de Montemar 30, edificio Soho, la oficina 211 en el segundo piso acá en Reñaca, de lunes a viernes de 10 a 17:30 y en pantalla apareciendo el Instagram que es Fono Neuro Rehabilita y también el WhatsApp para poder tomar hora con ambos. Felipe, tú vas a comentarnos sobre rehabilitación de deglución, ¿cierto? Sí, antes de todo muchas gracias por la invitación y básicamente también queríamos comentarles que habitualmente hoy en día por un tema de salud general, gran parte de la población de adultos tiene un riesgo súper alto, que es cardiovascular o de accidentes cerebrovasculares, que es de las primeras causas, ¿cierto?, de alteraciones como las que estamos conversando hoy día.
Y una de las alteraciones que tiende a acompañarlo son precisamente alteraciones en la deglución, algo que comentaban con María José, Sí. y que desde un plano o un punto de vista de la rehabilitación es súper interesante de ir trabajando, ¿sí? Porque tienes muchos problemas, algunos pacientes requieren de intervención desde la musculatura, fortalecer, otros pacientes necesitan trabajar más con la deglución en sí. Ya. Entonces uno tiene distintas herramientas, Perfecto. herramientas que uno va incluyendo, que nosotros vamos trabajando, que también les queríamos mostrar. Bueno, desde el primer plano, una de las cosas con las que estamos trabajando en la actualidad, que es súper interesante, son distintas herramientas, incluso un balón Ya. que nos permite para trabajar, fortalecer la musculatura, Ya. ¿cierto? A nivel del cuello. Tenemos también ejercicios respiratorios con este tipo de Perfecto. dispositivos, que Ya. es súper interesante. Trabajo también orientado a la musculatura facial. Ya. Esto sirve para fortalecer los labios y la musculatura facial. Sí, sí. Y es súper interesante también, ya que el acceso a esto es bastante nuevo, es bastante... ha sido desarrollado en el último tiempo. Ya. Y también las metodologías. Por ende, nosotros nos hemos especializado un poco en esto porque nos dimos cuenta de que tiene una base súper interesante y también hemos ido incluyendo tecnología para esto, que es lo que hablábamos hace un rato, que se llama biofeedback. A ver, ¿qué es lo que es el biofeedback? El biofeedback son herramientas súper interesantes. Ya. Bueno, este es, por ejemplo, una Sí. de las cosas que utilizamos, Sí. que una de las empresas con las que trabajamos. Esta empresa es súper innovadora, porque ellos, es una empresa chilena, ¿Ya? que prácticamente es la única en Latinoamérica que desarrolla este tipo de dispositivos, ¿Ya? como esto. Es ¿Ya? así de pequeñito. Uy, mira, sí. ¿Qué es Eso esto? tiene una entrada de audio, Sí. se conecta al teléfono Ya. y tú en el teléfono tienes un juego. Ya, ¿sí? ya. Ese juego tiene la particularidad de que tú lo controlas con tus músculos. Eso se llama electromiografía de superficie. Entonces esto va con un cable, se Sí. conectan unos electrodos Sí. a nivel cervical en el cuellito. Y lo que hace esto es una interfaz entre la contracción muscular que capta versus o orientado a un personaje. Entonces Ya. este personaje va en un circuito con obstáculos y esquiva en la medida que tú contraes tu musculatura. Entonces hoy en día es mucho más entretenido e interesante trabajar, ya que todo esto que trabajábamos con este tipo de herramientas, Sí, con este sí, tipo sí. de estrategias, lo pudimos complementar con la tecnología. Por ejemplo, nosotros ahora, para no trabajar con tablet o con el teléfono, vamos a tener una pantalla. Estas Ya. pantallas interactivas Ya, ya. para proyectarlo. Entonces, por ejemplo, en un niño Sí, o en un eso estaba adulto, pensando, claro. es súper interesante porque cambias el trabajo a un juego, porque hoy en día se ha demostrado que es este tipo de herramientas los que principalmente permiten generar una evolución mucho más rápida, mejor y sostenida en el tiempo. Perfecto. Todos estos tratamientos que hemos ido contando, ¿cuánto tiempo requieren de que vengan los pacientes? Porque entiendo que es una etapa instructiva con ustedes y luego en casa tienen que seguir Así es. todos los días, ¿no? Antiguamente, esto tenía un tiempo y se requería mucho de intervención en consulta. Ya. ¿Sí? Por ende, generalmente un promedio posterior a un accidente vascular, por Ya. ejemplo, los usuarios pueden estar 2, 3 meses trabajando contigo. Ya. Y eso también tiene una carga, porque esta carga económica es súper importante para la gente. Para que tengas una idea, los pacientes después de un accidente vascular necesitan fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, kinesiólogo y muchas veces también de psicólogos u otros claro. profesionales que deben ver una vez por semana como mínimo. Entonces, si uno empieza a sumar, Sí, claro. el valor el valor de tratamiento es súper elevado. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Se crean estas herramientas Ya. como esto, Sí, que sí. se conecta a un teléfono, Sí, sí. para que tú no necesariamente veas a un paciente una, dos o tres veces a la semana. Ya. Lo puedes ver, puedes generar un plan de intervención Ya. y que ellos también en su casa puedan trabajar. Y eso también facilita bastante la intervención. La duración depende también de cuánto trabajes. Sí. Entonces eso es lo interesante de que hoy en día tienes herramientas para trabajar más fácil. A Felipe Ortega, que está con nosotros ahora, y María José Muñoz. Ambos son fonoaudiólogos, son especialistas en estos temas que hoy día hemos desarrollado, que es neurorehabilitación y pacientes neurológicos, y pueden contactarlos en los datos que hemos visto en pantalla. Así que quiero agradecer otra vez más que me hayan recibido acá en Reñaca, y la buena noticia para todos es que pueden contar con ellos para todos esos casos que provocan los problemas que ya hemos desarrollado y hemos descrito.
Muchas gracias también por la invitación. Cerramos este Top Gente desde Reñaca esta vez. Que estén bien. Chao.